Hola, buenas tardes. Soy la doctora Yanelia Yerim González Chávez. Soy pediatra certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y tengo alta especialidad en toxicología clínica. El día de hoy les voy a hablar de las generalidades de las intoxicaciones y también les metí parte de información de envenenamientos en las diferentes etapas de la vida. Ok, ¿cuáles van a ser los objetivos de la plática? Pues que conozcamos la epidemiología, conocer cuáles son los factores de riesgo justamente en las diferentes etapas de la vida, facilitar el conocimiento de las sustancias que pueden ser letales en pediatría, cuáles serían las fuentes y las manifestaciones que se podrían provocar, conocer las fases del abordaje inicial del paciente intoxicado y saber con quién comunicarse y a dónde referir a los pacientes. A modo de introducción, pues la exposición accidental va a ser un problema frecuente en pediatría, sobre todo en la población de 1 hasta 3 años de edad y también en los adultos mayores. ¿Cuáles serían los factores predisponentes? Bueno, en los niños, justamente la avidez por la experimentación, el peso, la superficie corporal es diferente en este grupo etario. A veces hay envases sin tapas de seguridad o colocamos de manera equivocada líquidos que pueden resultar tóxicos en contenedores de algunas bebidas, ¿no? También otro de los factores predisponentes es el hecho de que tengamos cajones con medicamentos de cualquier miembro de la familia y se conserven en casa y que no estén bajo llave. Y en el caso de los adultos mayores como factor de riesgo, pues la agudeza visual ya no es la misma, entonces eso puede caer en errores en cuanto a los tratamientos, caer en una sobredosis o en una intoxicación. Y otra de las exposiciones sería la intencional, sobre todo en los adolescentes, bueno, de los adolescentes hasta los adultos mayores, que esta se asocia más con enfermedades psiquiátricas. En Estados Unidos se reporta de manera anual, ellos tienen centros de control de intoxicaciones y ellos hacen reportes de los 25 genobióticos. Genobiótico se refiere a cualquier sustancia ajena que puede provocar daño. Entonces tenemos el último del 2021. Ellos marcan un top 25 de las sustancias más frecuentemente involucradas en las exposiciones humanas. Y aquí quiero que pongamos atención a las primeras 5. Encontramos de manera general a los analgésicos, las sustancias de uso doméstico, cosméticos, antidepresivos y los hipnóticos sedantes. Y también aquí antipsicóticos. Luego en la siguiente tabla vienen justamente las que se involucran con la población pediátrica, o sea, los menores de 5 años. Y aquí tenemos que ocupa el primer lugar los cosméticos, las sustancias de uso doméstico, los analgésicos, los suplementos dietéticos ya toman aquí importancia y cuerpos extraños. Estamos hablando de, por mencionar un ejemplo, las pilas de botón. Luego en la siguiente tabla vienen las sustancias que se asocian más frecuentemente a muertes en menores de 5 años. Entonces, nuevamente, los analgésicos están dentro de los primeros 5 lugares, los gases, los estimulantes, las baterías y también algunas sustancias que actúan a nivel cardiovascular. Luego también hacen un top 25 de las sustancias más frecuentemente involucradas en los adultos, o sea, en los mayores de 20 años. Nuevamente los analgésicos ocupan el primer lugar, los hipnóticos sedantes el segundo lugar, los antidepresivos, los agentes cardiovasculares y las sustancias del hogar. Y también en esta población, en los adultos, hace una división en cuanto a la población embarazada. Ajá. Entonces aquí igualmente tenemos a los analgésicos, las sustancias para el hogar ocupan el segundo lugar, luego los gases, los plaguicidas y los antidepresivos. Entonces, les voy a comenzar hablando por las exposiciones potencialmente letales en pediatría. Y este es un artículo de revisión que pueden tomar también como referencia. Entonces, cuando un niño ingiere cualquier sustancia de este grupo, se debe reconocer como una exposición potencialmente letal en pediatría. ¿Esto qué es? Implica una monitorización de signos vitales y medidas terapéuticas urgentes en cada caso, ¿no? Individualizamos a cada paciente.
Entonces, se creó una mnemotecnia para recordar justamente las exposiciones en pediatría que hace referencia a chamacón. Ajá. Entonces, este nos habla de que aún ingiriendo pequeñas cantidades pueden causar la muerte en un niño y hay que recordarlas, ¿ok? Entonces, les voy a hablar de justamente estas sustancias. La C hace referencia a cloroquina y antimaláricos, la H a hipoglucemiantes orales, la A antihipertensivos, antiarrítmicos, antidepresivos cíclicos y antipsicóticos, la M alcoholes tóxicos, o sea, metanol y etilenglicol, la A alcanfor, la C a compuestos imidazólicos, oximetazolina, nafazolina, la O a opioides y la N a nicotina. Estos los debemos de tener siempre guardados y grabados. Vamos a empezar a hablar de las fuentes de cada uno de ellos y cuáles serían las manifestaciones. Entonces, cloroquina y antimaláricos, dentro de los usos lo tenemos, lo usamos más bien en el tratamiento del paludismo, en padecimientos reumáticos, en artritis juvenil y en lupus eritematoso sistémico. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues estas las podemos llegar a ver en el paciente las primeras 2 horas con hipotensión arterial, arritmias, depresión del estado de alerta, coma o hasta crisis convulsivas. Y también puede haber manifestaciones gastrointestinales, o sea, náuseas, vómito, diarrea y otras como hipoglucemia, toxicidad a nivel óptico y también a nivel muscular. En cuanto a los hipoglucemiantes orales, como ejemplo les puse la clorpropamida y la glibenclamida, que son empleados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, y estos principalmente darían datos de neuroglicopenia en menores de 5 años, o sea, llanto por hambre, hipoactividad, fatiga, somnolencia, incoordinación, alteraciones visuales, coma, hipotermia y crisis convulsiva, pero también tienen otras manifestaciones que son autonómicas, como la palidez, la palpitaciones, hipertensión, ansiedad, piloerección, sequedad de la boca y náuseas. En cuanto a los antiarrítmicos, hay 2 en los que debemos de poner más atención, los calcio antagonistas y los beta bloqueadores. ¿Y por qué? Encontramos varias fuentes en ellos. A veces están indicados para tratar hipertensión arterial, pero también para arritmias, insuficiencia cardíaca y también pacientes que cursan con migraña refractaria al tratamiento. Entonces, cuando ocurre una ingesta accidental en pacientes pediátricos, los síntomas van a aparecer en un lapso entre 1 y 3 horas después de la exposición, pero hay que tener cuidado porque hay unos que vienen de liberación prolongada y entonces esto puede modificar las horas de evolución y prolongarlas. En ambos grupos, pues va a haber hipotensión arterial, bradicardia, sistolia. Las diferencias entre ambos grupos serían que los calcioantagonistas, aparte, van a tener manifestaciones en el sistema nervioso central, o sea, alteraciones en el estado de alerta, crisis convulsivas e hiperglucemia. Y todo lo contrario en el caso de los beta bloqueadores que producen hipoglucemia. En el caso de los antidepresivos cíclicos, tenemos como ejemplos la amitriptilina y la imipramina. Se utilizan para tratar la depresión, dolor neurálgico, también migraña, enuresis y también TDA y trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces el paciente, ¿cómo va a llegar? Con ligera somnolencia, con un anticolinérgico florido, o sea, taquicárdico, con midriasis, la piel seca, roja, disminución en la peristalsis, datos de retención urinaria, las mucosas secas y también puede presentar hipertermia, que es una urgencia. Y en estos hay que tener cuidado porque puede haber arritmias ventriculares hasta crisis convulsivas y coma. En el caso de los antipsicóticos, sus usos son en esquizofrenia, como coadyuvante de la depresión y también para tratar insomnio. Dan también un toxíndrome anticolinérgico florido y también pueden tener síntomas extrapiramidales como distonía y parkinsonismo. El síndrome neuroléptico maligno es una complicación tardía, lo podemos llegar a presentar o a ver en el paciente de 2 hasta 10 días después de la intoxicación y porque se caracteriza porque va a tener alteración e inestabilidad autonómica. Ok, en el caso de los alcoholes, todos se consideran tóxicos, pero aquí vamos a hablar del metanol y del etilenglicol. El metanol se utiliza como adulterante del etanol, también es un iniciador de fuego
Es líquido limpia parabrisas, también se encuentra en tintas de fotocopiado y algunos perfumes. Y en el caso del etilenglicol, esto lo vamos a poder encontrar en anticongelantes y en líquido para frenos. ¿Cuál es el problema con estos dos? Que tienen metabolitos tóxicos. En el caso del metanol, el ácido fórmico, y en el caso del etilenglicol, tenemos al ácido glioxílico y al ácido oxálico, que estos tienen órganos diana específicos para el daño. En el caso del metanol, retina, ganglios basales, va a haber pérdida súbita de la visión, y en el caso del etilenglicol, su órgano diana sería el riñón. La A hace referencia al alcanfor, que pues lo podemos ver que lo emplean en el alivio del dolor muscular, también el dolor óseo o articular como antipruriginoso, o como repelente de insectos. Los síntomas se pueden tardar de 5 hasta 90 minutos o presentarse en las primeras 24 horas. En el cuadro, pues el paciente va a tener odinofagia, náuseas, vómito, ansiedad, mioclonías e hiperreflexia. ¿Y cuál va a ser la principal causa de muerte en estos pacientes? Se puede producir edema cerebral, que está asociado a la persistencia de crisis convulsivas. Luego viene la C, que hace referencia a los compuestos imidazólicos. Bueno, estos se utilizan como vasoconstrictores principalmente nasales y oftálmicos, y cuando son ingeridos van a provocar bradicardia, hipotensión, hipotermia, deterioro del estado de alerta con depresión respiratoria, y las manifestaciones tienden a desaparecer de 8 a 24 horas aproximadamente. La O hace referencia a los opioides. El uso sería en el dolor moderado a severo, en antitusivos como el dextrometorfano, en antidiarreicos como la loperamida, e inductores anestésicos. Dan un toxíndrome opioide que se caracteriza por una triada: depresión del estado de alerta, miosis y depresión respiratoria. Como ejemplos, otros ejemplos serían la morfina, la heroína y la metadona. En el caso de la N, ya por último, es la nicotina, que es una sustancia de uso de mayor distribución a nivel mundial. Está presente en cigarros, en líquidos, en goma de mascar y en parches. Las manifestaciones son de inicio temprano y va a haber justamente manifestaciones de un toxíndrome colinérgico nicotínico, o sea, ansiedad, confusión, taquicardia, hipertensión, vómito, debilidad muscular, fasciculaciones, y pueden tener arritmias. Ok, entonces, doctora Jan, ¿por qué deben de ser evaluados por especialistas? Pues justamente, aparte de que somos especialistas en pediatría, en urgencias, en medicina interna, hicimos alta especialidad en toxicología clínica y tenemos protocolos específicos de abordaje del paciente intoxicado. Entonces, aquí les puse otro artículo de revisión que valdría la pena que revisaran, de la secuencia del abordaje diagnóstico terapéutico para el paciente potencialmente intoxicado, y se divide en varias partes. Entonces, dentro de nuestro protocolo tenemos una secuencia para el abordaje del paciente intoxicado que va desde la fase 0 hasta la fase 6. La fase 0 hace referencia al ABCDE, o sea, la vía aérea, respiración, circulación, y la D en toxicología hace referencia a la descontaminación y al destrostix. La E hace referencia a la necesidad como urgente de solicitar un electrocardiograma o de implementar métodos de eliminación. ¿Okay? Si vemos que nuestro paciente hemodinámicamente está estable, podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase 1. Paciente, genobiótico y entorno. Hacemos toda una historia clínica detallada. Y en cuanto al genobiótico, nos hacemos 3 preguntas: ¿qué, cómo y cuándo? Vamos respondiendo cada una de ellas. En el entorno prácticamente interrogamos todo del micro y del macroambiente del evento. La fase 2 hace referencia a la exploración física, que también es completa. Nos enfocamos mucho en los signos vitales, desde frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, temperatura, y luego la exploración de cabeza a pies, tratando de integrar un toxíndrome, que no en todos los casos podemos integrar toxíndrome. Luego la fase 3 hace referencia a los complementos que tenemos diagnóstico, como laboratorio y gabinete, que también tenemos una amplia variedad, todos en cada uno de ellos, justamente viendo la utilidad de ellos, ¿no? En la fase 4
Métodos de descontaminación. En la fase 5, métodos de eliminación intracorpóreos y extracorpóreos que tenemos. Y la fase 6, el antídoto. Ok, aquí les puse nuevamente lo de la exploración física, aparte de los signos vitales, exploración de cabeza a pies, inspección, palpación, percusión y auscultación para tratar de integrar un toxíndrome. Sobre todo, descartamos que no tenga simpático mimético, anticolinérgico, colinérgico, ya sea muscarínico, nicotínico, opioide o hipnótico sedante. Y aquí les puse uno de los ejemplos de nuestra amplia variedad de estudios complementarios que tenemos de laboratorio. Entre ellos el perfil toxicológico en orina. Este es un estudio, este es el reporte de un perfil toxicológico. Este únicamente es cualitativo. Me va a decir la presencia o ausencia de ciertas sustancias o genobióticos. En este caso viene marihuana, cocaína, anfetaminas, benzodiazepina, opiáceos, y me indica, ¿no?, negativo o positivo. En este caso, todos fueron negativos. En cuanto a las técnicas de descontaminación, podemos descontaminar prácticamente cualquier área que haya sido expuesta. Tenemos descontaminación dérmica, tenemos descontaminación ocular, tenemos un lavaojos específico ahí en el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas. En cuanto a la descontaminación dérmica, tenemos una descontaminación externa y otra interna, ya con regaleras. Aquí les hice mención a la inducción de mesis, que esta prácticamente se practicaba en la antigüedad con el jarabe de ipecacuana, el cual no se recomienda por la toxicidad que tienen a nivel cardíaco y a nivel del músculo. La otra opción es el lavado orogástrico, que sí tiene indicaciones precisas. La dosis única de carbón activado, que va a haber durante todo el día de hoy una plática específica de esto. Irrigación intestinal total con polietilenglicol y endoscopia y cirugía. Nuevamente las fases del abordaje del paciente intoxicado. Aunque en la fase 6 está el antídoto, no quiere decir que sea el menos importante, pero ¿por qué lo ponemos hasta el final? Pues porque no está disponible en todos los centros hospitalarios. Hay que recordar que los antídotos pueden tener efectos adversos, como en el caso de la naloxona, el toxíndrome opioide, que puede causar edema pulmonar, y saber o estar conscientes de que no todos los genobióticos tienen antídoto. Por eso debemos hacer las primeras fases. La única excepción por la que me puedo saltar las primeras fases y directo me voy a los fagoterápicos sería justamente un cuadro de envenenamiento, o sea, alacranismo. Entonces, ¿por qué esos son importantes? El alacranismo, pues en México ocupa el primer lugar de envenenamiento por picadura de alacrán. Prácticamente todo este es el cinturón rojo, desde Baja California hasta Chiapas. Nos enfocamos en la zona de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos. Y en todo México, justamente los que causan cuadros de envenenamiento o alacranismo son los del género Centruroides. Aquí les puse varios ejemplos. Centruroides noxius, que es de Nayarit. Centruroides limpidus de Comanus, de Colima, Centruroides infumatus de Michoacán y Centruroides límpidus de Morelos, Puebla y Guerrero. O sea, tenemos una cercanía con esta zona. ¿Cuál es el que está en Ciudad de México y que se considera no venenoso, o más bien no da cuadros sistémicos? El Bellovis mexicano. Bellovis mexicanos, que si bien nosotros no somos biólogos, sí estudiamos una parte de la morfología externa de estos animales involucrados en envenenamientos. Hacemos énfasis en la parte de sus pinzas o sus pedipalpos, y su cola está formada por unas estructuras que se llaman metazones. Esas, en el caso del Bellovis mexicanos, tienden a ser cuboideas. El tratamiento específico sería el antiveneno, o sea, el empleo de alacramín, dependiendo de la severidad del cuadro. En el caso del Atrodectus mactans o viuda negra o araña capulina, el tratamiento específico sería el empleo de aracmín. En el caso del Oxoceles reclusa o araña violinista, sería reclusmín, porque este nos puede dar cuadros locales o cutáneos o sistémicos. Y también va dependiendo del grado.
En el caso de la ofidiotoxicosis, ahí los dividimos en dos. Los que se generan por vipéridos, como ejemplo tenemos a la víbora de cascabel, que utilizaríamos antivipmil, y en el caso de los elápidos, como ejemplo tenemos al coral, utilizaríamos coralmil. También, por mencionar a los hongos, estos se dividen en setas, en levaduras y mohos. Entonces hacemos énfasis en las setas. En México tenemos 205 especies de estos macromicetos que son comestibles y 100 se consideran especies tóxicas. Entonces va a haber cuadros o alteraciones gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, pero también puede haber algunas más aparatosas como alteraciones neurológicas, falla hepática y renal. Nosotros en toxicología dividimos este micetismo en 14 grupos, dependiendo de sus toxinas. Y afortunadamente, más del 90% de estas exposiciones las dan macromicetos que inducen alucinaciones y toxicidad gastrointestinal. Esas serían las más comunes. Pero debemos de tener cuidado con los micetismos más severos, porque estos dan toxicidad hepática y neurológica. Y como ejemplos tenemos a los ciclopéptidos, que son el grupo 1, giromitra, y toxinas gastrointestinales dentro de esos 14 grupos. La época de mayor desarrollo de macromicetos justamente va a ser la temporada de lluvias. Estamos en esa época, en zonas húmedas, áreas rurales, es donde van a predominar este tipo de casos. Y ojo con las especies entonces de giromitra y de amanita, porque causan micetismos con una elevada letalidad. Y en el caso de las plantas, pues estas son muy accesibles y son atractivas sobre todo para la población joven. El 80% se calcula que se da en menores de 6 años. Lo importante es que hay una tasa de mortalidad baja. Se calcula que aproximadamente del 0.01%. Y nada más para recordar, muchos de los productos farmacéuticos con los que contamos actualmente pues derivan de plantas. Y en toxicología nosotros los vamos a dividir en 5 grupos. El grupo de los alcaloides, glucósidos, terpenos y resinas, proteínas, péptidos y lectinas, y los fenoles y fenilpropanoides, que sería el grupo 5. ¿Cuál sería el enfoque de estos pacientes que han sido expuestos a plantas? Pues ante la ausencia de información, ante una exposición, debemos de tener un manejo expectante y atención o medidas de apoyo. Incluso si una planta no está catalogada como potencialmente mortal, el paciente debe de someterse a un periodo de observación y seguimiento, ya sea de manera hospitalaria, en el área de urgencias o en el consultorio, y hay que tener cuidado con la identificación errónea de la planta, porque a veces muchas de ellas tienen apariencia similar o una nomenclatura similar. Nosotros también nos apoyamos mucho del Instituto de Biología de la UNAM cuando tenemos alguna exposición de este tipo. Y hay que valorar aquí pues, los métodos de descontaminación y medidas de apoyo. Les puse una tablita de ejemplos. En cuanto a manifestaciones, aloe vera se asocia con manifestaciones gastrointestinales. Ahí está, es azalea, este es Claviceps purpurea, este es cafeto, este es coca y este es Teobroma cacao. Todas estas 5 se asocian con manifestaciones cardíacas y neurológicas. Acá en el caso del naranjo agrio, del lirio del valle, de digitalis purpúrea, de tebetia peruviana, que está la semilla, da sobre todo manifestaciones cardíacas. Ojo, porque son muy relevantes. Y en el caso de atropa belladona, datura, estramonio y mandrágora, justamente da manifestaciones anticolinérgicas. Ok, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Pues es una idea común que la ingesta de pequeñas cantidades de cualquier sustancia o cualquier genobiótico prácticamente no va a ser capaz de producir daños en nuestro paciente, cuando la realidad es totalmente diferente y puede llegar a causar la muerte. Entonces hay que irnos quitando la idea en cuanto a eso, en cuanto a la cantidad. La prevención es una parte importante, o sea, primero educarnos como médicos, con fuentes objetivas, fuentes reales,
y educar también a nuestros pacientes y familiares, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, que los productos siempre van bajo llave y en envases originales, no en envases de refrescos, ¿sí? Y también una manera de prevención sería el diagnóstico y la atención a tiempo de enfermedades psiquiátricas, pues, que si ya bien lo vimos en la línea del tiempo en adolescentes, en adultos jóvenes y adultos mayores. Estos se pueden asociar con depresión o ansiedad. Hay que hacer el diagnóstico, ¿no? De manera oportuna y que vayan a tratamiento para evitar que lleguen con alguna intoxicación, ¿no? Que pueda poner en peligro su vida. Y aquí les puse la unidad de neurociencias, donde también trabajo en el Hospital Ángeles, Ángeles México, y también les voy a hacer más adelante referencia. También hay que evitar mencionarle al niño que es un medicamento, bueno, que el medicamento más bien es dulce o que sabe rico, porque si no, él no sabe distinguir y entonces lo va a agarrar en cualquier oportunidad que lo tenga cerca o acá. Y también en cuanto a envenenamientos, ¿no? Lo que ya hablábamos del acranismo, neofidiotoxicosis, igual cuando se planean las vacaciones, así como buscamos hospedaje, también hay que hacerlo de manera rutinaria, checar o identificar en el mapa los servicios de salud que tengamos más cerca, ¿no? Porque son cuadros realmente de envenenamientos aparatosos. Aquí les tracé otra línea desde el recién nacido, desde los 0 hasta los 28 días, el lactante, preescolar, escolares, adolescentes, adultos y adultos mayores, que prácticamente todos estamos expuestos a todo en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Entonces nos importa mucho todo el núcleo familiar. ¿No? Entonces, como ejemplos, en el recién nacido que les puse Afrin, nos podemos equivocar si por ejemplo, era aplicarlo de manera nasal, que nos hayamos equivocado como papás y lo administremos vía oral. Pues cuidado, ¿no? Porque se considera uno de los compuestos imidazólicos y que puede generar cuadros de toxicidad severa en el recién nacido, ¿no? En el caso de los antiespasmódicos, pues también ya vimos que eran un síndrome anticolinérgico si nos equivocamos en la dosis. En el caso de los lactantes y preescolares, que ya vimos que tienen una avidez por estar explorando y todo, pues puede haber accidentes con los anticongelantes, o sea, etilenglicol. No hablamos de cáusticos, pero también hay que tener cuidado con esa parte. Los niños se comen prácticamente todo, menos las verduras, y entonces la exposición a plantas también es significativa. Puede haber desde lesiones locales hasta sistémicas. Y justamente la confusión, ¿no? Ellos no saben distinguir entre un medicamento y un jelly bean o un dulce, entonces ahí puede ocurrir un accidente. Ya en el caso de los escolares empiezan a ir a los campamentos, entonces también por la cercanía con Morelos podemos llegar a tener exposición, cuadros más bien de envenenamientos. Y en el caso de los adolescentes también, cuando van a alguna zona rural, tener exposición a estos. En casa todos tenemos Tylenol, paracetamol, se asocia con toxicidad a nivel hepática, la aspirina, que es de los más frecuentes, y sobre todo en la etapa de adolescencia, cuando ya empiezan a tener diagnóstico de depresión, toman de manera deliberada lo primero que encuentren, y justamente lo primero que encuentran es esto, ¿no? Hasta jarabe para la tos, que ya hablamos que tienen o pertenecen o da un toxíndrome opioide. En el caso de los adultos que ya tienen enfermedades crónico-degenerativas, ojo con las más peligrosas, ¿no? A nivel cardiovascular, beta bloqueadores. Y aquí también les puse el Montil, la loperamida, que también daría un toxíndrome opioide, y los antidepresivos, ¿no? Y aquí de manera general, que no se nos olviden los gases, que también va a haber una plática específica de monóxido de carbono. ¿Qué sería lo más importante? Entonces, doctora Jan, ¿qué podemos hacer como médicos de primer contacto? Pues, aparte de leer el artículo que les mencionaba, donde hablamos del protocolo de abordaje diagnóstico terapéutico del paciente intoxicado, o sea, estas fases que no se nos olviden, desde la fase 0 hasta la fase 1, pues va a ser muy importante retirar la fuente, también esto es muy importante en el caso de los gases, y vamos a evitar dar leche, vamos a evitar dar agua con sal, vamos a evitar inducir el vómito, ¿ok?
y tener a la mano los teléfonos de algún centro toxicológico como nosotros y de toxicólogo de cabecera. ¿Okay? Aquí les dejo mis datos. Este código directo los manda a mi línea de teléfono. Estoy en el consultorio 425 del Hospital Ángeles de las Lomas. Les dejo también mi correo, siempre hay manera de estar en comunicación ante la duda con algún paciente o con algún familiar que tengan. Mi cuenta de Instagram y mis teléfonos. Trabajo en el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas. El teléfono funciona las 24 horas, los 365 días del año. Y también trabajo en la unidad de neurociencias del Hospital Ángeles México, porque ya les hablaba, ¿no? La prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de enfermedades psiquiátricas es muy importante para prevenir los cuadros de intoxicación. Y eso sería todo. No sé si tienen algún comentario o alguna duda.